En memoria de quienes callaron por miedo y de quienes decidieron hablar a tiempo, Carolina se desplomó en la cocina a las 2:14 a.m., con el corazón disparado y la respiración entrecortada. Su pareja intentaba mantenerla consciente mientras marcaba a emergencias. No siento los brazos, no puedo respirar, repetía ella entre lágrimas, como si su propio cuerpo le estuviera gritando algo que su boca se negó a decir durante 11 años. En el hospital, le dijeron que era una crisis de ansiedad grave, pero nadie, ni siquiera ella, sabía que en realidad se trataba de algo mucho más profundo. Era como si su cuerpo hubiese alcanzado su límite, cargando con el peso de un secreto, de un sufrimiento que había guardado en su interior todo ese tiempo. Esa noche no era solo un colapso físico, era la explosión de años de dolor emocional, de un sufrimiento en silencio, de un secreto que la había estado matando lentamente. Un secreto que, aunque había intentado esconder bajo capas de sonrisas y actitudes perfectas, ya no podía seguir ocultando. 2. El verano en que todo cambió. Todo comenzó durante un verano cálido en el pueblo de su tía. Carolina tenía 14 años. Era una niña con sueños simples que se veía en su habitación pintando paisajes y riendo con sus primos. El ambiente en la casa de la tía siempre había sido cálido y lleno de alegría. Pero ese verano, las cosas tomaron un giro que ella nunca habría imaginado. Uno de sus primos, Eduardo, el que todos consideraban el favorito de la familia, comenzó a mostrar un interés incómodo por ella. Al principio, fueron pequeños gestos, un abrazo un poco más largo, una mirada extraña. Carolina no entendía del todo lo que sucedía, pero algo en su estómago le decía que no estaba bien. Una noche, después de todos se fueron a dormir, Eduardo se acercó a ella mientras estaba sentada en la sala. «No le digas a nadie», le susurró, mientras la miraba de una forma que la hizo sentir pequeña, vulnerable y atrapada. Carolina no entendía completamente qué estaba pasando, pero lo que sí sabía era que algo en su interior le decía que debía guardar silencio. Así lo hizo. No le dijo nada a nadie, no a sus padres, no a sus amigos, ni a su tía. Y a partir de ese momento, la vida de Carolina cambió. Aunque todo siguió aparentemente igual, dentro de ella algo ya no era lo mismo. 3. Sobrevivir sin hablar. A lo largo de los años, Carolina desarrolló una habilidad para ocultar el dolor. Se convirtió en una niña ejemplar, en la estudiante perfecta, en la amiga que siempre estaba ahí para los demás. Nadie sospechaba lo que realmente sucedía en su interior. Nadie sabía que, por dentro, la vergüenza y el miedo la carcomían poco a poco. Eduardo seguía siendo parte de la familia. Las reuniones eran cada vez más incómodas, pero Carolina continuaba evitando cualquier confrontación. Cuando la gente hablaba de él, de su simpatía, de su éxito, ella simplemente sonreía y callaba. Por fuera, parecía que nada le afectaba, pero por dentro, la culpa la estaba matando. ¿Por qué no había dicho nada? ¿Por qué no había parado aquello antes? A medida que pasaban los años, el dolor se fue acumulando. Carolina dejó de confiar en las personas. No podía compartir lo que sentía con nadie. No podía explicarlo. Las crisis de ansiedad comenzaron a ser más frecuentes. Se sentía atrapada en una jaula de cristal, observando el mundo desde afuera, pero sin poder ser parte de él. Las palabras de Eduardo seguían resonando en su mente. No le digas a nadie. Y ella, por su propia elección, no lo hizo. Pero ese silencio, esa promesa rota, comenzó a destruirla lentamente. 4. Ayudar a otros para no enfrentarse a sí misma. La vida de Carolina parecía ser la de una mujer exitosa. Estudió psicología, trabajó con víctimas de abuso. Se convirtió en un apoyo para quienes vivían situaciones difíciles. Pero, paradójicamente, ella misma no podía salvarse. A menudo, sus amigos y colegas la admiraban por su capacidad para entender el sufrimiento de los demás. Todos pensaban que Carolina era fuerte, que estaba bien, que siempre tenía una solución para los problemas de los demás. Sin embargo,
La verdad era que ella misma estaba rota por dentro. Durante todo ese tiempo, Carolina nunca dejó de tener pensamientos oscuros. Pasaba noches sin dormir, revisando correos electrónicos y mensajes, buscando respuestas que nunca llegaron. Ayudaba a los demás, pero no podía enfrentarse a su propio dolor. Intentaba ahogar sus propios miedos ayudando a otros, sin darse cuenta de que mientras lo hacía, su propio sufrimiento se hacía más profundo. 5. Una frase que abrió la herida. Un día, todo cambió. Mientras visitaba a su hermana en su casa, su sobrina, Camila, le confesó algo que heló su sangre. No me gusta cuando el tío Eduardo me abraza. Me da miedo. Fue como un rayo que atravesó el alma de Carolina. Esa frase, tan parecida a lo que ella misma había sentido años atrás, la despertó del letargo emocional en el que había estado viviendo. De repente, todo lo que había guardado en su corazón durante tanto tiempo salió a la superficie. Por primera vez en su vida, Carolina sintió que debía hacer algo, que debía actuar. No podía permitir que el ciclo de dolor continuara. No podía ser cómplice del sufrimiento de otras personas, ni de su propia vida. Con un nudo en la garganta y el corazón en llamas, decidió hablar. Pero esta vez, no solo hablaría de su dolor, sino también del dolor de otras personas que, como ella, guardaron un secreto durante demasiado tiempo. 6. La confesión que partió a la familia. Contarlo fue lo más difícil que Carolina había hecho en su vida. Se sentó frente a su madre, temblando, con las manos sudorosas, y le dijo todo lo que había guardado durante tantos años. Contó cómo Eduardo había abusado de ella, cómo le había pedido que guardara silencio, cómo su propio cuerpo había sufrido los efectos de esa violencia callada. Por primera vez, dijo la verdad, aunque le doliera. No podía seguir viviendo con ese secreto. El resto de la familia reaccionó de formas diferentes. Algunos se derrumbaron al escuchar la historia. Otros, como su tía, no le creyeron y se sintieron traicionados. La acusaron de mentir, de destruir a la familia, de inventar todo para llamar la atención. Pero Carolina no pudo callar más. Ya no importaba lo que pensaran los demás. La familia se rompió, pero algo más importante comenzó a suceder. Carolina empezó a sanar. 7. La verdad comienza a abrirse paso. El proceso judicial fue largo y desgarrador. Eduardo negó todo, pero pronto las historias de otras víctimas comenzaron a salir a la luz. Había más mujeres, más niñas, que también habían guardado sus secretos. La denuncia de Carolina no fue la única. Otros familiares, otros amigos comenzaron a hablar. Y aunque el proceso fue agotador, al final Eduardo fue condenado por abuso sexual. Pero el daño ya estaba hecho. La justicia no podía borrar los años de sufrimiento que había causado. Carolina no se sentía triunfante. El dolor no desaparecía con la condena, pero al menos sabía que su valiente acto de hablar había ayudado a que otras personas pudieran encontrar el coraje para también contar su verdad. 8. De víctima a guía. Con el tiempo, Carolina encontró su propósito. Ya no era solo una víctima, se convirtió en una voz para otros. Dirigió una fundación que ayudaba a sobrevivientes de abuso sexual y comenzó a hablar públicamente sobre su experiencia. Comenzó a escribir sobre la importancia de romper el silencio y cómo el secreto podía destruir vidas. Cada charla, cada testimonio, era una forma de reconstruirse. Aunque las heridas seguían ahí, había encontrado una forma de sanar: ayudar a los demás. 9. El mensaje que puede salvar una vida. Hoy Carolina es una mujer fuerte, aunque sigue lidiando con el dolor. Su experiencia le enseñó algo importante: el silencio no protege, el silencio perpetúa. Suscríbete para más historias que inspiran y conmueven. Si te ha tocado el corazón esta historia, dale like y comparte con quienes necesitan escucharla. Déjanos tu comentario.
¿Has vivido una experiencia similar o conoces a alguien que ha pasado por algo así? Tu voz puede ser la diferencia. Recuerda, el silencio puede ser mortal, pero hablar puede salvar vidas. Nos vemos en el próximo video.